Durante demasiado tiempo, se ha repetido una mentira peligrosa, que un hombre sin pareja es un hombre incompleto, roto, condenado a la soledad como castigo. Se nos ha hecho creer que el éxito masculino solo se valida cuando alguien más lo aprueba, cuando hay una alianza, una mano ajena que confirma nuestro valor. La sociedad observa al hombre soltero con sospecha, como si su libertad fuera un síntoma de inmadurez, como si vivir sin alguien al lado fuera, en sí mismo, una forma de perder. Pero hay una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. La soledad puede ser una estrategia, no una consecuencia. El hombre que decide no depender de nadie no lo hace porque no pueda amar, sino porque ha entendido que no puede seguir entregando su paz como moneda de cambio. Cada vez más hombres despiertan del sueño colectivo y empiezan a caminar solos, no por resignación, sino por respeto propio. Se alejan del ruido emocional para encontrar algo mucho más valioso: silencio interior, dirección propia y soberanía emocional. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. No se refería a una armonía artificial, superficial, sino a esa coherencia interna que nace cuando dejas de mendigar aprobación y comienzas a construirte desde adentro. Esa es la verdadera revolución del hombre que ya no teme estar solo. Descubrir que la compañía más importante no es la de una pareja, sino la de un propósito. En este vídeo no te voy a prometer fórmulas vacías, ni te hablaré desde la herida, sino desde la convicción. Te compartiré 4 lecciones que no vienen del rencor, sino de la lucidez. 4 verdades que muchos hombres viven en silencio, pero que transforman por completo la forma en que nos relacionamos con el amor, con la soledad y sobre todo, con nosotros mismos. Si alguna vez sentiste que tu valor dependía de tener a alguien al lado, quédate. No estás roto. No estás tarde. No estás solo. Estás justo donde comienza tu libertad. Lección 1. El valor de estar solo. Hay una diferencia abismal entre estar solo y sentirse solo. Pero es una distinción que el ruido del mundo moderno ha sepultado bajo toneladas de expectativas sociales, comedias románticas y frases hechas. La soledad, en la imaginación colectiva, es sinónimo de vacío, de fracaso sentimental, de una vida a medio hacer. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más poderosa. Estar solo, cuando se elige con conciencia, puede convertirse en la mayor declaración de amor propio, en un espacio sagrado donde el hombre finalmente se encuentra consigo mismo sin máscaras, sin excusas y sin distracciones. La independencia emocional no nace del aislamiento, sino del descubrimiento. Cuando un hombre decide caminar solo, no lo hace porque nadie lo quiera, sino porque ha llegado a querer tanto su paz, que no está dispuesto a regalarla por miedo a estar solo una noche más. Esta elección no es una retirada, sino una conquista. Es mirar hacia adentro y reconocer que muchas veces nos hemos acompañado mal por no atrevernos a quedarnos solos. Es comprender que estar en pareja no siempre significa estar acompañado, y que hay soledades mucho más profundas dentro de relaciones donde el alma ya no encuentra eco. Muchos hombres eligen el camino del silencio no porque estén huyendo del amor, sino porque ya no están dispuestos a soportar su versión distorsionada. Y es allí, en ese espacio de soledad elegida, donde se empieza a revelar algo que la sociedad no quiere admitir, que hay una fuerza inquebrantable en el hombre que no teme su propia compañía. Porque cuando aprendes a estar contigo, dejas de mendigar presencia ajena, dejas de negociar tu dignidad por migajas de afecto. Empiezas a construirte en lugar de llenarte, y a vivir desde la integridad en vez de desde la carencia. La historia de este tipo de hombres no aparece en los titulares. No es viral, ni se convierte en meme. Es silenciosa, pero profundamente transformadora. Como aquel hombre que, después de una ruptura devastadora, se encontró solo en un apartamento vacío, sin más posesiones que un colchón inflable y una maleta. Podría haber elegido el camino fácil, llenar el vacío con otra persona, buscar distracciones, repetir ciclos. Pero eligió el camino difícil, reconstruirse. Comenzó desde cero, literalmente, con el ruido del plástico de su colchón como única compañía en las noches frías. Sin embargo, en esa aparente precariedad, descubrió algo inmenso: la posibilidad de empezar a vivir según sus propios términos. En lugar de buscar consuelo en una nueva relación, eligió invertir en sí mismo. Aprendió a defenderse,
Se inscribió en clases de artes marciales, no para pelear con otros, sino para dejar de pelear consigo. Retomó pasiones olvidadas, como la música, y con el tiempo logró tocar un instrumento que antes solo admiraba desde lejos. Comenzó un negocio con recursos mínimos, y lo cultivó como quien cuida una planta. Con paciencia, con disciplina, con visión. No lo hacía por demostrar nada a nadie, sino por recuperar una versión de sí mismo que había sido sepultada bajo años de expectativas ajenas. Y es que hay una belleza indiscutible en el proceso de reconstrucción. La soledad bien vivida se convierte en un gimnasio del alma. Te obliga a enfrentarte con tus demonios, sí, pero también te presenta tus dones. Te confronta con tus heridas, pero también con tu capacidad de sanarte. En el silencio de tu propia compañía, comienzas a escuchar lo que tu corazón lleva años susurrando y que el ruido del mundo no te dejaba oír. La dirección de tu vida cambia porque ya no gira en torno a lo que falta, sino a lo que por fin estás dispuesto a construir. Marco Aurelio lo sabía. Los estoicos lo sabían. No se trata de evitar el amor, sino de entenderlo desde la fortaleza. La verdadera independencia no es emocionalmente fría, sino espiritualmente firme. Cuando el amor llegue, si llega, será desde la abundancia, no desde la necesidad. Pero mientras tanto, no hay apuro, porque la soledad ya no se siente como un castigo, sino como un privilegio. La paz no es negociable. Y si hay que elegir entre una relación que cuesta la serenidad y una vida en silencio, muchos hombres hoy están aprendiendo a elegir el silencio. Esto no significa cerrar el corazón ni construir muros. Significa elevar el estándar. Significa haber probado la calma suficiente como para reconocer cuando algo la amenaza. Significa que no estás solo porque no puedes estar con alguien, sino porque ya no quieres estar mal acompañado. Y esa distinción lo cambia todo. No estás huyendo del amor, estás caminando hacia una versión de ti que ya no necesita ser salvada, ni completada, ni aprobada. Una versión que se basta a sí misma, no por orgullo, sino por madurez. La sociedad, por supuesto, no aplaude este tipo de decisiones. Prefiere ver hombres confundidos, adaptados, consumidos por relaciones mediocres antes que libres, conscientes y emocionalmente sólidos. Pero eso no significa que estés equivocado. Significa que estás viendo lo que otros aún no se atreven a mirar. Porque el valor de estar solo no está en la ausencia de alguien, sino en la presencia plena de ti mismo. Y una vez que lo has experimentado, todo lo demás tiene que ser mejor que tu soledad para que valga la pena. Así que si estás en ese proceso, de reconstruirte, de buscar sentido, de redefinir lo que significa estar solo, no te juzgues, no te apresures, no te compares. Estás creciendo. Estás despertando. Y aunque el camino sea largo, incómodo y muchas veces incomprendido, al final de él hay una verdad luminosa. La libertad no se encuentra en lo que tienes, ni en con quién estás, sino en lo que eres capaz de ser cuando nadie te está mirando. Y si puedes sostener tu propia mirada en el espejo sin bajar la vista, entonces lo has entendido todo. Pero la soledad no es solo un refugio para sanar, es también un campo fértil para actuar. Porque ninguna transformación real ocurre solo por pensarla, soñarla o desearla. La verdadera evolución personal sucede cuando se da el paso, cuando se asume la incomodidad de hacer sin estar listo, sin necesitar que el mundo te aplauda, sin buscar motivación externa. Los estoicos lo decían sin rodeos: no esperes la inspiración para actuar, actúa y la inspiración llegará después. Porque la disciplina no es la esclavitud del alma, sino su liberación. En ese sentido, si estás solo, no estás limitado, estás libre. Y esa libertad, bien usada, puede cambiar tu destino. ¿Qué podrías empezar hoy, sin esperar el momento perfecto? Tal vez escribir aquello que siempre has postergado. Tal vez entrenar tu cuerpo como símbolo de respeto a ti mismo. Tal vez sentarte en silencio 10 minutos al día, solo para observar qué pensamientos te dominan. No necesitas a nadie para comenzar. Solo necesitas decidir. Escribe ahora, en tu mente o en un papel, 3 cosas que podrías hacer esta misma semana desde tu soledad, 3 acciones que no dependan de aprobación externa, que no requieran explicación, y que solo tú puedas regalarte. Puede ser algo físico, mental o espiritual. No importa la magnitud, importa la intención. Porque ese acto simple, repetido cada día,
Es lo que cambia lentamente la estructura de tu ser. Te vuelves más fuerte porque has dejado de negociar con tus excusas. Pero, ¿por qué cuesta tanto? Porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado a actuar como si estuviéramos en un escenario. Nos disfrazamos para la mirada ajena, compramos para aparentar, salimos para ser vistos, y muchas veces nos perdemos a nosotros mismos en el intento de impresionar a quienes, en realidad, no nos ven. Se nos escapa la vida entre gastos inútiles, conversaciones vacías y relaciones construidas sobre el miedo a estar solos. ¿Cuántas veces te has sentido obligado a aparentar éxito para sentirte aceptado? ¿Cuántas veces has dicho que sí, cuando querías decir que no, solo para no parecer raro, distante o demasiado independiente? El precio de vivir para los demás es altísimo, y casi siempre lo pagamos con nuestra paz. Pero cuando decides salir de ese juego, cuando eliges de verdad lo que quieres, aunque nadie lo entienda, algo cambia dentro de ti. Ya no estás corriendo detrás de nada. Estás caminando contigo. La verdadera alegría no viene de ser aprobado, ni de tener compañía constante. Viene de la elección consciente, del acto de decidir lo que quieres sin la necesidad de justificarlo. Estás solo porque lo has elegido. Estás en paz porque lo has cultivado. Y cada vez que alguien intenta entenderte desde sus propias inseguridades, lo único que puedes ofrecer es una sonrisa serena. No tienes que explicar nada cuando estás completo. Por eso, esta lección no es un llamado al aislamiento, sino a la reconquista personal. El hombre que se escoge a sí mismo no es frío ni distante. Es invencible. No porque nunca sienta dolor, sino porque ha dejado de entregarse al caos para sentirse acompañado. Ha aprendido que la calma no se negocia, que el respeto propio no se regatea, y que la soledad puede ser un templo donde la conciencia se hace fuerte. Y lo más fascinante es que esa energía se nota. No puedes fingir la tranquilidad de quien ha hecho las paces con su soledad. No puedes copiar el magnetismo de alguien que no necesita atención para sentirse vivo. Esa presencia se construye con años de decisiones silenciosas, con límites firmes, con madrugadas en las que nadie te aplaude y aún así sigues adelante. Esa es la verdadera seducción, la del hombre que se basta a sí mismo y que, por eso mismo, puede amar sin miedo. Entonces, si hoy estás solo, abrázalo. Si aún te duele, no huyas, permanece. Si dudas, escribe. Si caes, levántate con más compasión. Porque este viaje no es hacia otro, sino hacia ti. Y cuando llegues, cuando por fin te reconozcas sin disfraces, entenderás que no has perdido nada. Al contrario, habrás recuperado lo único que nunca debiste entregar, tu propio poder. Lección 2. El peligro de necesitar aprobación femenina. Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a aceptar. Mientras más te esfuerzas por agradar, menos respeto inspiras. El deseo desesperado de aprobación no es amor, es esclavitud emocional. El hombre que vive esperando una sonrisa, un mensaje, una validación femenina, se convierte lentamente en un reflejo de lo que otros quieren, y deja de ser el mismo. Lo que comienza como interés genuino termina muchas veces en sumisión silenciosa. Deja de tomar decisiones por sí mismo. Deja de decir lo que piensa. Y peor aún, deja de hacer lo que le hace bien. Todo para no incomodar, para no molestar, para no perderla. Pero, ¿qué se pierde realmente cuando uno deja de buscar aprobación? Nada. De hecho, es al revés. Lo que se pierde cuando vives dependiendo de la opinión de una mujer, es tu poder. Porque cada gesto tuyo nace de un cálculo. ¿Le gustará esto? ¿Y si se enoja? ¿Y si me deja? Dejas de actuar con integridad, y empiezas a actuar con miedo. Dejas de ser un hombre libre para convertirte en un proveedor emocional. Alguien que respira en función de la respuesta de otra persona. Y cuando eso pasa, ya no hay atractivo, ya no hay misterio, ya no hay dignidad. Solo ansiedad disfrazada de afecto. Un amigo mío, brillante, creativo, lleno de vida, cayó en esa trampa sin darse cuenta. Vendió su consola favorita para comprarle regalos. Se alejó de su grupo de amigos porque ella no los aprobaba. Dejó de escuchar la música que le gustaba, de vestir como le gustaba, incluso de reírse de ciertas cosas, solo porque a ella no le parecía. Quería evitar el conflicto. Quería demostrarle amor. Quería ser el hombre perfecto. Pero cuanto más se anulaba por ella, más invisible se volvía. Hasta que un día, lo dejaron.
No por ser malo, sino por haber perdido su esencia. Porque ella ya no veía en él a un hombre, sino a una sombra de lo que solía ser. Y lo más triste es que esto no es un caso aislado. Pasa todo el tiempo. Pasa cuando confundimos amor con obediencia. Pasa cuando no sabemos poner límites. Pasa cuando creemos que el valor de nuestra vida depende de cómo nos miran. Epicteto lo explicó con brutal claridad. Mientras más dependas de la aprobación externa, más serás su esclavo. Y eso es exactamente en lo que se convierte el hombre que vive para agradar. Un esclavo emocional. Su paz depende de una respuesta. Su felicidad, de un mensaje. Su dignidad, de un sí. Pero ¿cómo romper ese ciclo? No se trata de volverse indiferente. Se trata de recuperar el centro. De construir una vida que no se tambalee cada vez que alguien te rechaza. Porque la autoestima verdadera no se hereda, no se compra, no se finge. Se construye, se entrena, se cuida. Y empieza por dejar de mentirte. Por escribir, con total honestidad, qué cosas estás haciendo hoy solo para evitar conflictos, para no parecer machista, para que ella no se enoje, para que no se aleje. Haz esa lista. Y luego mírala con valentía. Porque todo lo que haces desde el miedo, te debilita. Entonces, comienza de nuevo. No con grandes discursos ni declaraciones épicas. Empieza por lo mínimo, moverte. Hacer ejercicio no para agradar a otros, sino para recordar que tu cuerpo es tu templo. Aprende algo nuevo, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo aplauda. Mejora tu comunicación contigo mismo. Deja de insultarte mentalmente cada vez que fallas, deja de castigarte por sentir. Esa es la verdadera revolución. Volver a tratarte con respeto cuando el mundo parece ignorarte. Porque cuando tú mismo te reconoces, ya no necesitas mendigar reconocimiento afuera. Y ahí empieza el cambio. No cuando te vuelves más interesante para ellas, sino cuando dejas de necesitarlas para sentirte valioso. La paradoja es esta: cuanto menos buscas aprobación, más atractivo te vuelves. No porque te vuelvas arrogante, sino porque emanas estabilidad. Porque tu energía ya no es reactiva, sino serena. Porque no estás buscando impresionar, sino expresar. Y eso se nota. Porque el hombre que no necesita atención para validarse, impone su presencia sin decir una palabra. No suplicas atención. La impones con tu presencia. Eso no significa que no vas a amar. No significa que no vas a dar. Significa que primero te completas tú. Que antes de entregarte, te sostienes. Que puedes mirar a una mujer a los ojos sin esperar aprobación, sin miedo al rechazo, porque ya te has aceptado tú. Y en esa mirada, en esa seguridad silenciosa, hay una libertad que ninguna validación externa puede igualar. Así que si alguna vez te encontraste haciendo cosas solo para gustar, solo para mantener a alguien a tu lado, no te culpes. Todos lo hemos hecho. Pero ahora lo sabes. Y con ese conocimiento, viene una nueva responsabilidad: reconstruirte. Ser tú, completo, sólido, auténtico. No para complacer, sino porque no sabes vivir de otra forma. Lección 3. La libertad del hombre que no depende. La verdadera libertad no se grita. Se vive. No es hacer lo que quieras cuando quieras. Es saber que tu bienestar no depende de nadie. Que tu identidad no cambia según las opiniones, los afectos o los rechazos ajenos. El hombre que no depende de nada ni de nadie, no es frío. Es invencible. Y esa invencibilidad nace de algo muy simple, pero muy raro: pensar antes de reaccionar. No correr detrás de cada estímulo. No vivir al ritmo de los demás. No decir sí por miedo al no. Vivimos en una época donde se confunde la sensibilidad con la sumisión, y la empatía con la obediencia. Donde se espera que el hombre renuncie a su visión, a su impulso, a su fuego interior, solo para no incomodar. Pero el que vive así, cediendo siempre, no está en paz. Está preso. Es un preso elegante, educado, sonriente, pero preso al fin. El hombre verdaderamente libre es el que no espera permiso para tomar decisiones. No necesita justificarse por cada paso que da. No pide validación para moverse en la dirección que eligió. Su criterio no está en alquiler. Su energía no está disponible para quien no la respeta. Y eso, aunque parezca una amenaza para muchos, es en realidad lo que hace que ese hombre tenga dirección, claridad, fortaleza,
Conozco a alguien que tuvo en sus manos una oportunidad única: liderar un proyecto en el extranjero, con todos los recursos para crecer profesionalmente. Era el resultado de años de trabajo, esfuerzo, preparación. Pero justo en ese momento, su pareja le dijo: si te vas, esto se termina. Lo pensó, dudó, y al final, decidió quedarse. Por amor, dijo, por la relación, por no perderla. Resultado, perdió el viaje, la oportunidad, y unos meses después, también la relación. No porque ella fuera mala, sino porque él dejó de respetarse, porque traicionó su visión por miedo a la soledad. Y el que traiciona su visión para complacer, tarde o temprano, pierde incluso lo que intentaba conservar. Esa es la ironía. Cuando dependes emocionalmente de alguien, por más amor que haya, dejas de ser tú. Te diluyes. Te adaptas tanto que te conviertes en una versión reducida de lo que podrías ser. Y eso, aunque no se diga, se siente. El otro lo nota. Y ya no admira. Ya no respeta. Ya no desea. Porque el deseo no nace del sacrificio, sino de la autenticidad. Nadie se enamora de alguien que se borra por amor. Por eso el pensamiento estoico es tan revolucionario. Porque pone la libertad interna por encima de cualquier placer externo. Porque entiende que el amor real no exige cadenas, sino alas. Epicteto lo diría así: quien es esclavo de sus emociones, jamás será dueño de su destino. Y un hombre que no es dueño de su destino, no puede liderar, no puede inspirar, no puede amar con fuerza. Entonces, ¿qué define a un hombre libre? Su capacidad de decidir sin miedo a ser rechazado. Su habilidad para decir no sin sentirse culpable. Su voluntad de caminar solo si es necesario, sin convertir eso en drama. El hombre libre no vive reaccionando, vive eligiendo. Y esa es una de las formas más puras de poder. ¿Significa eso que debe ser egoísta? No. Significa que sabe que es negociable y que no. Que entiende que su paz no tiene precio. Que puede compartir su vida, pero no regalarla. Que puede amar sin rendirse. Porque hay una gran diferencia entre entregarse y desaparecer. La libertad no es una actitud agresiva. Es una postura interior. Es saber que puedes decir lo que piensas sin temblar. Que puedes irte cuando algo ya no te representa. Que puedes construir sin necesidad de ser aprobado. Y lo más importante, que puedes estar solo, sin sentirte incompleto. El hombre que ha probado esa libertad no vuelve atrás. Porque entiende que solo desde ahí puede amar de verdad. No desde la necesidad, sino desde la elección. No desde el vacío, sino desde la plenitud. No desde la ansiedad, sino desde la serenidad. Por eso, si alguna vez sentiste que estabas viviendo con el freno puesto, tomando decisiones desde el miedo, postergando sueños por temor al conflicto, es hora de volver a ti. De recordar que no necesitas pedir permiso para existir. Que tu camino no tiene que ser comprendido por todos. Que tu verdad no necesita aplausos. Solo necesita ser vivida. Y una vez que lo haces, todo cambia. Porque ya no necesitas convencer. Ya no te adaptas por miedo. Ya no preguntas, ¿te parece bien?, antes de tomar cada paso. Eres tú. Y eso, en este mundo de máscaras y temblores, es una revolución. Pero, ¿de dónde nace esa fuerza? ¿Cómo se construye una libertad tan sólida que ningún rechazo pueda quebrarla? Ninguna pérdida pueda vaciarla. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos, lo dijo sin rodeos: el hombre que se domina a sí mismo no puede ser dominado por nadie. La verdadera independencia no es económica, ni social. Es emocional. Es interna. Es saber que aunque todo se derrumbe afuera, adentro hay orden. Hay foco. Hay claridad. Ese dominio propio no se hereda. Se entrena. Y empieza por un acto de honestidad brutal: reconocer cuántas veces te traicionaste. Cuántas veces silenciaste tus deseos, tus pasiones, tus planes, solo para mantener una relación, una apariencia, una falsa paz. Y cuando haces ese inventario, te das cuenta de que la cárcel no estaba afuera. Estaba dentro de ti. En cada sí que debió ser un no. En cada me da igual que ocultó un me importa muchísimo. Por eso, aquí va una práctica esencial. Tómate unos minutos y escribe 5 cosas que te apasionaban, que te daban energía, que te conectaban con tu esencia, y que dejaste de lado por complacer a alguien. Pueden ser pequeñas,
Tocar guitarra, salir a correr, leer en silencio, juntarte con amigos, cocinar, viajar solo. Lo que sea. Escríbelas. Y elige una para retomar esta misma semana. No se trata solo de hacer cosas que te gustan. Se trata de reconstruirte. De recordarte que no necesitas permiso para vivir tu verdad. Que no tienes que encajar en moldes diseñados por otros. Que tu energía masculina no es algo que se reprime para ser aceptado, sino algo que se canaliza para crear, proteger, liderar, inspirar. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia. Ya no mendigas espacio. Lo ocupas con presencia. Ya no pides ser elegido, porque tú ya te has elegido. Y eso lo cambia todo, porque la necesidad desaparece. Y en su lugar, aparece el magnetismo. La atracción de alguien que no compite ni ruega, sino que simplemente es. Este es el secreto que tantos hombres ignoran. No necesitas gustar para tener valor. No necesitas una relación para sentirte completo. No necesitas ser validado para moverte con fuerza. Tu sola existencia, bien dirigida, es suficiente. Tu libertad interior, tu coherencia, tu fuego interno, son más poderosos que cualquier aplauso externo. Por eso, la próxima vez que te sientas tentado a ceder tu poder para no estar solo, recuerda esto. El hombre que ha elegido su camino, el que camina con propósito, con calma, con respeto por sí mismo, no está solo. Está lleno de sí mismo. Y desde ahí, desde ese centro, puede dar, puede compartir, puede amar, pero sin perderse, sin borrarse, sin depender. Ese hombre no busca ser elegido, porque ya se eligió. Y en ese acto, sin estridencias, sin dramas, sin gritos, se volvió libre. Lección 4. La mentalidad inquebrantable. Todo en esta vida puede perderse. El trabajo, el dinero, las personas, la salud, las oportunidades. Pero hay una única cosa que, si la construyes con disciplina y verdad, nadie podrá arrebatarte jamás: tu mentalidad. Un hombre verdaderamente libre no es aquel que lo tiene todo bajo control, sino aquel que ha entrenado su mente para mantenerse firme incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Esa es la esencia de una mentalidad inquebrantable. No ceder ante el caos, no reaccionar como esclavo emocional, no perder el norte por un contratiempo externo. Un hombre así no es frío. Es consciente. No es insensible. Es dueño de sí mismo. Su fortaleza no es una máscara. Es una decisión diaria, construida a base de verdad y carácter. Imagina tu mente como una fortaleza. Si no la has construido con atención y disciplina, cualquier palabra puede atravesarte. Un rechazo puede destruirte. Una crítica puede desestabilizarte. Una pérdida puede dejarte sin alma. Pero si cada día has trabajado en levantar tus muros internos, en colocar un centinela en la puerta de tus pensamientos, en fortalecer tu identidad desde adentro, entonces ni el peor golpe podrá quebrarte. ¿Puedes tambalear? Sí. Pero caerás de pie. Y seguirás. Porque no eres lo que te ocurre. Eres lo que decides hacer con lo que te ocurre. Hay hombres que ante la pérdida se derrumban. Pierden el rumbo. Se consumen en el victimismo. Se ahogan en rencor. Y hay otros que, en medio del fuego, se reconstruyen. Vuelven más sobrios, más claros, más serenos. No porque no hayan sentido el dolor, sino porque han elegido no ser definidos por él. Han convertido la adversidad en acero interno. Ese tipo de hombre practica una forma de preparación estoica. Imaginar lo peor, no para sufrir por adelantado, sino para estar listo cuando llegue. No vive en paranoia. Vive en claridad. Entrena su mente como un guerrero entrena su cuerpo. No huye del frío, lo abraza. No posterga decisiones, las enfrenta. No tolera la confusión emocional ajena como excusa para traicionarse. Coloca límites. Elige con firmeza. Y camina con propósito. Y es entonces cuando surge una fuerza que no se puede fingir, la presencia. Esa energía silenciosa que no necesita gritar para ser respetada. Porque proviene de alguien que ya no se está negociando internamente. Que no necesita validación. Que no busca permiso. Que no depende. Una mentalidad inquebrantable no significa que nada te duela. Significa que nada te detiene. Que puedes sentir tristeza sin colapsar. Soledad sin desesperarte. Fracaso sin convertirlo en identidad.
Significa que sabes quién eres, incluso cuando el mundo olvida tu nombre. Y para lograr eso, debes recordar algo fundamental. El trabajo más importante no es el que haces afuera. Es el que haces contigo. Las decisiones que tomas en silencio. Los hábitos que nadie ve. Las batallas internas que enfrentas solo. Las pequeñas elecciones que parecen irrelevantes, pero que con el tiempo forjan tu temple. No necesitas que la vida sea fácil. Necesitas volverte fuerte. Porque cuando tú eres sólido, el mundo puede temblar y tú seguirás de pie. No porque todo esté bien, sino porque tú estás bien contigo. Porque has dejado de ser rehén de las circunstancias. Porque te gobiernas. Porque has aprendido que perder cosas no significa perderte a ti mismo. Esa es la verdadera libertad del hombre estoico. No es indiferencia. Es poder interior. Es serenidad innegociable. Es una firmeza tan profunda que incluso cuando todo lo demás se cae, tú no. Recuerda esto. No viniste a este mundo a suplicar paz. Viniste a construirla. Dentro de ti. Y desde ahí, vivir. Aunque todo lo demás arda. Epicteto, el sabio estoico que nació esclavo y murió libre por dentro, nos dejó una frase que ha atravesado siglos como un faro encendido en la oscuridad de la confusión humana. No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. En esas pocas palabras, cabe toda una revolución interior. Porque ahí queda claro que no es el rechazo, ni la pérdida, ni la soledad lo que te destruye. Es lo que tú decides pensar sobre eso. Si te dices que algo te aniquila, lo hará. Si decides que una caída es el final, entonces lo será. Pero si eliges verlo como parte del camino, como material para tu forja interior, entonces esa misma caída se convierte en impulso. La opinión que tienes sobre lo que vives es más poderosa que cualquier circunstancia. Y es allí donde comienza la verdadera fortaleza, en la interpretación. El hombre que se ha entrenado mentalmente no reacciona como autómata. No se deja arrastrar por la tormenta emocional del momento. Sabe pausar. Sabe filtrar. Sabe distinguir entre lo que siente y lo que es correcto hacer. Esa distancia entre estímulo y respuesta es donde habita la libertad. El hombre fuerte no es fuerte porque no sufre, sino porque ha decidido que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Se permite sentir, pero no se deja dominar. Reconoce la herida, pero no se identifica con ella. Vive la pérdida, pero no se convierte en ella. La mente inquebrantable no es la mente invulnerable. Es la que, aún rota, se levanta con una calma nueva. Ese es el hombre estoico moderno. No está esperando condiciones ideales para actuar, para amar, para cambiar, para avanzar. Sabe que si espera que el mundo se alinee con su comodidad, va a quedarse estancado para siempre. Por eso se convierte en acción, en movimiento, en decisión pura. No porque no tenga miedo, sino porque ha aprendido a caminar con él. Cuando todo se desmorona, él se convierte en su propio refugio. No se entrega a la desesperación. Se vuelve más claro, más sobrio, más consciente. Y en esa claridad, en esa sobriedad, hay una belleza brutal. La de un ser humano que se ha elegido a sí mismo incluso cuando nadie más lo ha hecho. No espera validación. No suplica comprensión. No negocia su paz. Camina solo si es necesario. Y si alguien quiere acompañarlo, será desde el respeto, no desde la dependencia. Porque ha entendido que su valor no está en ser elegido, sino en ser verdadero. Y lo verdadero, tarde o temprano, siempre encuentra su lugar. Ese hombre ya no reacciona. Responde. Ya no se pregunta si es suficiente. Sabe que lo es. Y desde esa certeza tranquila, enfrenta lo que venga. Porque no hay tormenta más fuerte que una mente entrenada para no huir. Ese hombre eres tú, si decides serlo. Después de recorrer este viaje juntos, quiero que mires hacia adentro y no hacia afuera. Porque la libertad de un hombre no se encuentra en las promesas del mundo, ni en los abrazos que no se quedan, ni en las miradas que exigen que seas menos para ser aceptado. La verdadera libertad nace en silencio, cuando decides ser tú mismo, sin pedir perdón. Hoy has visto 4 lecciones, 4 pilares, 4 caminos para salir del ruido y entrar en la verdad. Primero, la soledad no es debilidad. Es un territorio fértil donde el hombre que se elige a sí mismo florece. Segundo, buscar aprobación no te da amor, te roba dignidad. Tercero,
Vivir sin depender no es orgullo, es claridad. Cuarto, una mente inquebrantable no se forma con libros, sino con coraje diario. Cada uno de estos principios no es una teoría, es una práctica. Una manera de pararse frente al mundo sin bajar la cabeza. Y ahora te hago una sola pregunta, directa, sin rodeos. ¿Estás viviendo para ser salvado? ¿O estás aprendiendo a salvarte tú mismo? Porque si aún estás esperando que alguien venga a validarte, vas a seguir postergando tu poder. Pero si decides, aquí y ahora, tomar el control de tu vida, sin excusas, sin víctimas, sin miedo, entonces ya has comenzado tu liberación. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que ya supera los 30.000 hombres despiertos. No estás solo. Somos muchos, pero lo más importante es que somos conscientes. Y eso nos hace peligrosos para todo lo que quiere mantenernos dormidos. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete. Comenta. Comparte este video con otro hombre que aún no recuerda quién es. Porque la revolución silenciosa ya empezó, y tú eres parte de ella. Y nunca lo olvides. No necesitas ser aprobado para ser imparable. Solo necesitas decidir, de una vez por todas, ser tú.